entonces? Nosotros. Más fuerte. Oye, mira que está a tu lado y decirle, sos vos, soy yo. Bien, esto para empezar. La iglesia no es un lugar. Acá donde estamos es el lugar de reunión de la iglesia. Esto que está pasando hoy es la reunión de la iglesia que somos nosotros. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Son los congregantes, son los hijos de Dios. Ellos son la iglesia. Entonces la iglesia no es un lugar físico. Usted viene acá a la reunión de la iglesia. Diga conmigo, la reunión de la iglesia. Amén. Bien. Vamos a leer entonces todos juntos, si usted me acompaña, Hechos 5, versículo 12. Los chicos ya se lo había pasado, así que no hay problema. En cuanto lo tengan, lo vamos leyendo. Bien, 12, 5, 12. Bien, vamos a ver qué empezó a pasar. Ya en Hechos 5, el quinto capítulo de Hechos. Había tanto para extraer, hermano. Yo me puse a extraer versículo. Cuando quise ver tenía como 40. No le miento, están todos marcados. Pero para que usted vea una pequeña característica que tenía la iglesia de los Hechos. Mire, dice, versículo 12. Los apóstoles hacían muchas, ¿qué cosas? Y maravillas, ¿en dónde? Y todos los creyentes se reunían con frecuencia, ¿en dónde? Acá veo que usted nos reunimos, vio usted que nos reunimos en el templo. Eso mismo pasaba en la iglesia primitiva. Sigamos. En el área conocida como el Pórtico de Salomón. Vamos ahora al 15, por favor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Vamos al 16. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos, ¿cómo salían? Amén. Ese tipo de manifestaciones tenía la iglesia primitiva, la iglesia después de Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso sigue continuando. Y diga conmigo fuertemente, repita conmigo, esto mismo va a seguir sucediendo en la casa Fuente de Vida. Milagro, dice que ya llegaron a un punto que era tanto el trabajo que había, que en vez de ponerse a orar uno por uno, ponían afuera a los enfermos, camillas, pasaba Pedro y como ya no tenía tanto tiempo, pasaba la sombra y se sanaban los enfermos. ¿Cuántos quieren ver ese tipo de manifestaciones? Amén. ¿Cuántos creen que va a suceder eso? ¿Cuántos quieren anhelar? ¿Cuántos quieren ver eso? Porque ¿sabe qué? Le tengo una hermosa palabra. Esos mismos hechos están habilitados para que hoy los cometamos, para que hoy los manifestemos. Diga conmigo, la iglesia tiene que manifestar el reino de Dios. Y eso es reino de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Amén. ¿Usted se entiende lo que era eso? ¿Usted entiende lo maravilloso que en cada vez que se reunían ya no alcanzaba el tiempo que pasaban directamente una sombra y la sombra sanaba enfermos? ¿Usted entiende lo maravilloso que es eso? Ahí dice, los apóstoles ya no tenían tanto trabajo. Claro, porque fueron los que continuaron. Fueron los que siguieron haciendo. Pero hoy no solo necesitamos apóstoles. Usted está habilitado y el Señor lo quiere usar para lo mismo, hermano querido. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Amén. Entonces, viendo la iglesia, viendo y analizando todos los hechos de los apóstoles, ¿usted se imagina que yo ahora vaya, que pudiéramos volver al tiempo y llamarle a Pedro y preguntarle, ¿dónde estás? ¿Cómo calificaría él su congregación? Wow, ¿se imagina usted? Si volviéramos a ese tiempo y le preguntáramos a los congregantes de allí, ¿dónde estás ahora? En medio de una reunión. ¿Usted se imagina estar allí? Amén. Entonces, al empezar a ver todo este tipo de manifestaciones, si usted lee el Hecho de los Apóstoles, va a empezar a ver que a veces habían hechiceros, habían adivinos, habían de repente personas lisiadas de toda la vida sin poder moverse y iban y directamente con una palabra la manifestación de Dios venía. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere ver eso mismo en este tiempo? ¿Cuántos de verdad anhelan eso? ¿Cuántos de repente tienen ganas de decir, che, yo tengo ganas de verlo? Amén. Entonces, al analizar esto, me llevé a preguntar, bueno, ¿qué tenían esta iglesia? Por algo lo tenían. Amén. Y en todas estas
en estos 18, 28 capítulos de Hechos, lo que más hablan, y si usted se pone a ver cada capítulo antes de cualquier situación, dice que ayunaban y oraban. ¿Y sabe qué más tenía de hermoso esta iglesia? Tenía caudal espiritual. En un momento el apóstol Pedro y Juan dice que los encarcelaron, los golpearon y salían contentos. Dice que los llevaban a la cárcel, después en un momento se le aparece un ángel, el ángel los liberta de la cárcel, los lleva a predicar, les habían prohibido que predicaran, ellos lo siguieron haciendo, los vuelven a agarrar, los salva a otro que había ahí, le dice, che, ya no lo hagamos más, no lo matemos, salen de la cárcel y dice que antes de que salieran los golpean por todos lados y ellos salen contentos. Esto es algo hermoso que tenía esta iglesia primitiva. Después vemos en uno de los otros capítulos, en el capítulo 17, donde Pablo y Silas estaban en la cárcel adorando a Dios. Y la cárcel no es como la de ahora, que tampoco es bonita, pero en ese tiempo era peor. A los cristianos se los encarcelaba y se los metía por debajo de las bases, y en esas bases pasaban las canaletas de lo que hoy sería la cloaca. No es el mismo sistema que ahora de cloaca. Entonces a ellos los llevaban ahí donde se depositaba todo tipo de materia fecal y todo ese tipo de materiales que había en los baños. Allí los metían y los golpeaban. Pero dice la palabra que ellos salían y alababan a Dios y adoraban a Dios. Amén. Entonces acá vemos, y si usted se pone a ver, y usted se pone a analizar, y usted se pone a observar, lo que más tenía la iglesia primitiva, o la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, era mucho caudal de oración. Diga conmigo, mucha oración. Dígalo más fuerte, mucha oración. Repítale que está a su lado, dígale, mucha oración. No por nada le estoy diciendo que lo repita. Es porque justamente la oración, sin duda alguna, es la que empieza a traer la manifestación del poder de Dios. ¿Cuánto estamos orando, iglesia? Bueno, para que empiecen a suceder más cosas, es necesario orar más. Me llamaba la atención porque en varios versículos salía que decía Pablo iba en el día de descanso donde reunían a orar, Pablo iba a otro lado donde se reunían a orar. La iglesia tenía muchas reuniones de oración. Le hago una consulta, ¿a sus reuniones de oración asiste? ¿Asistimos? ¿A las reuniones donde se llama a orar, a interceder, asistimos? Si la respuesta es no, empecemos a asistir, hermano. La iglesia, cuando alguno era atormentado, cuando alguno era, de repente los llevaban a la cárcel, los torturaban, los que quedaban en casas se ponían a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, y siempre se manifestaba el poder de Dios librándolos. Amén. Entonces diga conmigo, primero, voy a rescatar 2 o 3 características nomás. Pero la primera característica era que tenía mucho caudal en la oración. Hermano querido, para que esta iglesia, para que nosotros hoy en día empecemos a ver milagros sobrenaturales, tiene que haber oración. Para que realmente las tinieblas sean vencidas, las enfermedades salidas de los cuerpos, la gente libre, todo lo que esté molestando tal situación, tiene que haber oración. Es una palabra sencilla, pero tiene que haber oración. Señor, me llevaba a lo básico, tenemos que empezar a orar. Y ¿sabe qué? Muchas veces cuesta hacerlo uno. Por eso yo le pregunté, ¿cómo se llama el título de esta predicación? Vamos de nuevo, ¿cómo se llama? ¿Sabe por qué? Porque hay veces que ¿sabe qué? Todo se trata de ambientes y lugares. Usted puede, si quiere ir, puede ir a una cancha, pero yo no creo que en la cancha usted se pueda conectar y adorar a Dios. Y usted sabe que muchas veces con los jóvenes nos pasaba, o con los niños también, que llegaban a un campamento y empezaban a recibir, pero a veces nos comentaban que en su casa le costaba. ¿Usted por qué piensa que le costaba? Porque hay ambientes que te permiten empezar a desarrollar cosas. Yo le hago una pregunta, ¿acá se puede orar o no se puede orar? Entonces este es un lugar, este es un ambiente donde usted tiene que practicar la oración conmigo. Amén. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le sea sincero? Yo empecé a orar más cuando empecé a venir a orar acá. En tiempos anteriores la Casa Fuente de Vida no era así, ¿eh? La Casa Fuente de Vida era capaz que 3 veces lo que es esto.
Pero en ese terrenito, en ese saloncito para 180 personas, 200, habían oraciones toda la madrugada. Jóvenes que sus familias no venían a congregarse, venían a las 6 de la mañana a orar con la profeta, me acuerdo. Los que estaban en ese tiempo lo saben. Yo era adolescente y me acuerdo que, justamente era discípulo y estábamos trabajando con Darío. Yo era adolescente y a veces venía Darío a las 3 de la mañana porque nos tocaba de 3 a 6 y venía con sus discípulos, me buscaba a mí en un Renault, ¿cómo se llama? Renault 9, 18. Renault 9, rojito era. En el Renault 9 montones de veces me llevaba a la madrugada a orar y yo ahí empecé a orar. Hay lugares y hay ambientes que te llevan a hacer otras cosas. Si a usted le está costando adorar a Dios, si a usted le está costando orar, venga a orar a la iglesia. Ese es el ambiente. O mejor dicho, vaya y ore a su célula. Aproveche esos ambientes. Amén. Porque en esos lugares era donde se manifestó la iglesia primitiva y el Espíritu Santo descendió con poder. Necesitamos empezar a orar. Diga conmigo, necesitamos orar. Amén. Y por otro punto que me llamó mucho la atención entre tantos que puede tener esta iglesia es, diga conmigo esta palabra, confraternidad. Vamos de nuevo, confraternidad. Esta iglesia tenía mucha confraternidad. Me sorprendió ver el nivel de la confraternidad que tenía esta iglesia y usted se preguntará, ¿qué corno es confraternidad? Confraternidad hace referencia a la buena relación entre hermanos. Pero yo podría decir buena hermandad. Es lo mismo. No es lo mismo. Confraternidad hace referencia, dice, es un concepto que implica llevar a una actitud de respeto, solidaridad y apoyo mutuo. Diga conmigo, respeto, solidaridad y apoyo mutuo. ¿Qué es el respeto? Entender que otra persona es un individuo y yo por ser una persona lo respeto, lo apoyo, no lo violento, no le saco cosas, no le hago daño. Eso es respeto. Solidaridad y apoyo mutuo. Después dice, yo había buscado la definición y dice, fomentando la unidad y el entendimiento entre las personas. Nos invita a ver al otro como un igual y a valorarlo a pesar de la diferencia y trabajar juntos en un objetivo común. Vamos de nuevo. Dice que confraternidad es solidaridad, apoyo, decía respeto, pero que en definitiva es el sentimiento o el nivel de respetar al que tengo al lado, verlo igual que a mí, a pesar de la diferencia, y ir en una misma visión. Vamos de nuevo, entonces, confraternidad se refiere a la relación entre un vínculo entre hermanos, entre amigos, donde no solamente se refiere a la relación, sino que en esa relación hay apoyo, hay solidaridad, hay trabajo en equipo y tienen la misma visión. ¿Por qué le traigo esto? Porque si me acompaña en Hechos 4:32, miren cómo era esta iglesia. Por favor, si lo tienen. Dice, todos los creyentes estaban como... no se escucha nada, vámonos. ¿Cómo estaban todos los creyentes? De corazón y en qué. Dice, consideraban que cosas, sus posesiones, no eran propias. Así que compartían, ¿qué cosa? ¿Usted está leyendo eso? ¿Usted está entendiendo lo que era esa iglesia? Vamos de nuevo. Dice, todos los creyentes estaban unidos ¿de qué? Y en espíritu. Dice, consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que, ¿qué cosa? Ahí, entendiendo el concepto de confraternidad, ¿se cumple o no se cumple? Hermano, estamos hablando de una congregación como fuente de vida donde el que tenía una camioneta decía, esto es de todos, y todos lo ocupaban. Después en otro pasaje que no lo quiero meter ahora, pero decía que en un momento vinieron unos profetas, le avisaron a Pablo que venían tiempos de crisis, de sequía, de mala economía, y dice que entre todos ellos pusieron todo lo que tenían y no les faltó nada en el tiempo de crisis.
Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Confraternidad hace referencia a la relación que hay entre nosotros. Y yo creo que es algo que el Señor está trabajando fuertemente conmigo, es algo que yo le quiero compartir, porque yo creo que este es un año donde el Señor en este tiempo nos va a llevar a otro nivel de compañerismo, otro nivel de sentimiento, otro nivel de trabajar por otro nivel de pensar, de ver al otro. Con fraternidad, uno de sus significados, uno de la definición decía, por más que no sean iguales, se entiende eso y se trabaja juntos en la misma visión. Ahí está el problema, no tenemos que ser todos iguales. Tu hermano no se va a vestir igual que el apóstol, no hace falta que haga lo mismo. Pero sí que en su corazón esté la misma visión. La visión de predicar el evangelio, la visión de orar por los otros, la visión de ayudar al que hace falta. No es casualidad que tengamos el proyecto 1000 por Miles, hermano. ¿Y sabe qué? Mientras iba pasando toda esta palabra, por ejemplo, nos pasó esta semana con mi esposa que una alumna de ella, con 21 añitos, se murió. Tuvo una bebé y se murió. No sé si una mala praxis, no sé qué habrá pasado. Una niña que cuidaba a su mamá, que era cieguita, la mamá estaba sola y se murió. Y la bebé que tuvieron de 2 semanitas, solamente alcanzó una vez a verla porque apenas estuvo el parto, la niña la llevan, ella estaba muy mal de salud y la alcanzó a agarrar una vez, creo, una vez nomás. Y ahí es donde uno ve, y esta palabra nos llevaba con mi esposa, por ejemplo, a decir, che, no, tenemos que empezar a poner en el lugar del otro. Y capaz que ahora nos tocó con la amiga de ella, pero capaz que acá adentro también hay gente en el cual nos tenemos que empezar a ver cómo podemos ayudarnos más. Yo creo que esto de confraternidad, de hermandad, tienen que empezar a desarrollarse un poquito más. Dios nos va a llevar a eso. Qué triste sería llegar a un lugar donde son todos fríos, todos se preocupan en lo suyo. O hay grupitos. No, yo soy servidor de la cocina. Vamos a las mujeres de la cocina. Yo no voy a ir, no sé, a recuperando la identidad. No, yo soy de acá. Yo no, yo estoy acá y no me importa lo demás. ¿Sabe qué? Yo en su momento, y el Señor también está trabajando mucho también a la hora de ver las personas, porque se trata de entender la diferencia y acompañarlo. Y trabajar en la misma visión. Y a veces uno, por estar, he llegado a decir muchas veces, está así porque quiere. Hace esto porque quiere. ¿Y sabe qué? Detrás de toda situación hay una realidad espiritual. Diga conmigo, detrás de toda situación hay una realidad espiritual. Hay gente que no puede dejar el cigarrillo, pero no porque el problema es el vicio o el espíritu de vicio. A veces el cigarrillo está en una persona porque en la niñez hubo un sentimiento, hubo una situación que esto le ayudó a calmarlo. A veces tan simplemente es estrés. A veces es depresión. Entonces oramos contra todo espíritu de vicio. Vos no lo dejás porque qué sé qué. Pero lo que tiene que llenarse por dentro es el estrés. Hay una realidad espiritual ante todo. Esto lo he estado aprendiendo en este último tiempo. Entonces a veces decía, ¿a quién no quiere saber nada por esto? Porque yo esto hablamos el otro día con Lucianito. No quiere saber nada, no quiere hacer nada. Capaz que no puede. Y no es que no pueda porque no quiera. Capaz que hay una realidad espiritual que tiene que libertarse. Yo este último tiempo he estado como nunca antes en contacto con la timidez. Con lo que es las personas que tienen bajo... Y a veces les decís, saludá. Solamente saludar. Y no pueden. Pero detrás de esa situación hay un espíritu, hermano. A veces la falta de perdón lleva a las personas al vicio. Entonces, claro, reprendemos todo espíritu de vicio, pero lo que hay que sanar es el niño interior que nunca se sanó. Volver a preguntar al que está a tu lado y decirle, ¿dónde estás? Hoy en día, como iglesia, hermano querido, estamos en un hospital. Usted va a decir, ¿qué está diciendo este otro? ¿Dónde sale eso en la Biblia? La Biblia es clara. Jesús cuando los llama, o Jesús o en la misma palabra nos dice que por sus llagas somos sanos. No sé si habrá alguien enfermo en este lugar. Esto es un hospital. Vamos a orar para que el Señor sane. Pero hay otro tipo de hospital también, en el interior, hermano.
Esto que usted está en este lugar es un lugar donde se reúne un hospital. Hay heridas del alma que tienen que sanar. Y una de las cosas que me decía el pastor Daniel, a veces vemos servidores que se ponen a servir, que llegan, que le ponen la mejor, pero no se terminó de sanar. Entonces sirve. Gloria a Dios por todos los servidores. No nos dejen de servir, por favor. Pero a veces esa persona que está en servicio, que está avanzando, tiene que terminar de sanar la herida. Esto es un hospital. Viene el Señor con su hermosa palabra y ¿sabe qué es lo mejor? Que el que actúa acá es el Señor con su palabra. Yo no puedo hacer nada por nadie, pero el Señor a través mío puede hacer algo por alguien, o su palabra va a venir a sanar, su palabra va a restaurar, su presencia es la que va a empezar a obrar. Esto es un hospital. ¿Cuánto enfermo usted conoce? Hay gente que está enferma del alma. Hay gente que está enferma en el corazón. ¿Y qué culpa tiene? Ninguna. Tiene que buscar la solución. Esto también es una escuela. Diga conmigo, esto es una escuela. Pregunta que está a tu lado y decirle, ¿en dónde estás? En una escuela. Acá se enseña su palabra, pero su palabra no se aplica solo a la fe. Se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Yo estando en lugares donde su palabra se comparte como este, he aprendido a perdonar, he aprendido a ser un mejor esposo, un mejor novio, un mejor hijo. Es una escuela. Es una escuela donde nos enseña también Jesús con su palabra a que nos vaya bien. Esto es una escuela donde hay cosas que tenemos que aprender porque por ignorancia, a veces por inexperto o a veces porque necesitamos aprender hasta que nos muramos, vamos a aprender. El tema es en qué escuela quiero aprender. Y esta es la escuela. Acá el Señor le va a enseñar lo que usted necesite saber. El tema es que quiera ser alumno. Esto es una escuela, hermano. Hay gente, hay personas, y me incluyo, a veces somos personas que por ignorancia hay cosas que no sabemos y tenemos que aprenderlas. He dicho frases, he dicho cosas, aún he enseñado, a veces equivocado y he tenido que aprenderlo. Hay gente que por distintas realidades, hay cosas que no aprendió en la vida, el Señor está para ayudarle. A veces hay hábitos que el Señor nos va a enseñar que hay que dejar de hacer. Por eso Jesús dice, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Esto es una escuela donde el Señor nos enseña. Usted está en una escuela en este momento. Esto es una escuela. Amén. Esto es un lugar de guerra. ¿Qué tiene que ver la guerra hoy en día? Claro que tiene que ver. Esta semana he compartido con varias personas. Hay una guerra espiritual, hermano. La otra vez hablábamos con unos chicos y decíamos que en su momento hay campamentos que nos enseñaron a ser muy rudos. Yo decía, che, ¿a qué voy a un campamento si te tratan tan duro? Y una vez le planteo esto al organizador de esos campamentos y me dice, ¿sabes por qué los tratamos así? ¿Sabes por qué somos tan exigentes? Así me hablaba encima. ¿Por qué? Porque la vida es así con vos, me decía. Si vos querés hacer lo que se te dé la gana en la vida, hacé lo que quieras. Así te va a tratar a vos la vida. ¿Qué te pensás? Me decía. Que si vos dejás que un vicio entre a tu vida, te va a venir, te va a hacer cariñito y se va a ir cuando vos quieras. ¿Qué te pensás? Me dice. Me decía, me hablaba así, en serio. Era suavecito para hablarme. Así es la vida, me dice. Con mucho amor, con mucho cariño. La vida, a muchos de los que están allá afuera, no les fue buenito, con amor. Vení para acá, vení, vamos. Les destruye el alma, les destruye la identidad, les destruye el corazón, les destruye la mente, les destruye el matrimonio, les destruye el noviazgo, les destruye la relación con sus hijos, destruye las vidas, destruye los cuerpos y no anda pidiendo por favor. Esto es un lugar de guerra, hermano. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay un mundo espiritual que nos rodea. Si su familia peleó con distintas problemáticas, como por ejemplo la depresión, usted tiene que hacer guerra para que la depresión no siga estando en su vida, en su caso, en su hijo. Hay una guerra espiritual y usted lo va a ver. ¿Cuántos están aquí hace más o menos 2 o 3 meses? Levante su mano, por favor. 3 meses para abajo. A ver, de ahora a 3 meses. ¿Cuántos están aquí? Levante su mano, levante su mano. Que han venido hace 3 meses hasta hoy. Bien. Aquellos que han venido hace 3 meses, ¿me va a decir que les fue fácil llegar cada domingo?
Hay un mundo espiritual, hermano. Hay un mundo espiritual. Pero la iglesia, cuando se reúne, cuando la palabra empieza a ser soltada, empieza a levantar guerreros. El problema no es ser guerrero, el problema es saber usar las armas. El problema es tener armas. Está como si hubiéramos una guerra ahora. Hay países que no le podríamos hacer frente nosotros como Argentina porque no tenemos armas. Hay cosas que no tenemos armas. Entonces, hoy la iglesia del Señor, el Señor los levanta como guerreros. Y a veces no se trata solamente de mí, se trata de guerrear por otros. El Señor, si usted está aquí en este lugar, el Señor lo quiere levantar como un guerrero, una guerrera. Hay cosas que tiene que conquistar, hay cosas que va a tener que cortar, hay cosas que va a tener que arrancar, hay cosas que va a tener que soportar. Una guerra no es fácil. Si no me pregunta a Ucrania, Rusia, ¿qué tan bonito es una guerra? En una guerra se pierde a veces cosas, pero lo más importante es la victoria. Lo más importante es la libertad. Lo más importante es ver que el Señor empieza a derrotar, que el Señor trae la victoria, que el Señor nos empieza a tener ejercicio para poder romper, para poder libertar, para poder sacar. Y a eso sacar le vamos a nombrar adicciones, problemas, identidades, problemas sexuales, problemas matrimoniales, problemas en el alma, salud mental, en los cuerpos. Eso termina saliendo cuando hay un guerrero que se levanta. Vuelve a preguntar al que está a tu lado, ¿dónde estás entonces? ¿Sabe por qué lo traigo? ¿Sabe por qué traje esta hermosa palabra? Porque la palabra ni siquiera es yo no la quiero hacer de una manera como siendo confrontativa. Es para valorar dónde estamos. Hermano, esta casa tiene herramientas. ¿Usted quiere aprender? Tiene una escuela bíblica para levantarlo, para estabilizarlo, para ayudarle a tener estabilidad espiritual. Usted necesita ser libre. Aquí hay gente aquí hay renacer, aquí hay retiros, aquí hay gente que lo va a acompañar. Usted necesita, no sé, sanar su interior. Tenemos una escuela, tenemos el taller de Recuperando la Identidad, el ministerio, que trata todo tipo de sanidad interior, salud mental. No es cualquier cosa, ¿eh? El que no lo ha hecho, yo estoy un poquito más de cerca ahora viendo el material y el material no lo ha hecho gente de acá. Lo ha hecho psiquiatras, lo han hecho especialistas que lo están haciendo en otro lugar y está dando resultado. O sea, ni siquiera usted dude que si, el Elías tendrá capacidad de hacer un material así. No, no soy yo. Se está trabajando. Usted entiende que está enfermo en su corazón o hay una herida que todavía no sana. Venga a la congregación. Vaya a su célula. Hable con su discipulador. Usted no va a una célula, usted no está siendo consolidado, usted no está sirviendo, usted no está haciendo algo. Venga y aproveche, no se lo pierda. Este lugar está albergando, este lugar está capacitando, está levantando guerreros. ¿Por qué este lugar? Porque acá donde nos reunimos está nuestra casa. Y en esta casa se van a levantar guerreros para las naciones. Esta casa tiene el llamado a sanidad. En esta casa se va a levantar gente de oración. En esta casa se va a levantar gente que va a cambiar el apellido y las maldiciones de todo apellido. En esta casa, en este lugar donde estamos, el Señor va a levantar gente profética. El Señor está levantando evangelistas, pastores. En esta casa está el lugar para todos los que quieran ser parte del ejército de Dios. ¿En qué lugar estás? Hermano, lo tenemos todo, ¿eh? Tenemos mucho. Si vos sos joven y te está costando salir de ciertas cosas, tenemos reuniones de jóvenes. Si te gustaría distraerte porque no sabes qué hacer a veces, tenemos equipo de limpieza. Tenemos equipo de cocina. Los niños, las niñas, tenemos equipo de arte, de danza. Ahora se abre la escuela de música. La casa está abriendo. Estás en un lugar donde la casa te está abriendo todo tipo de puertas para que vos desarrolles y yo desarrollemos lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. ¿En qué lugar estás entonces? ¿Sabes que principalmente estás en un lugar donde se está abriendo todo para que el Señor trabaje de todas maneras con nosotros? Este es un lugar abierto para que si vos estás en tu silla, el Señor pueda orar y hacer todo lo que quiera hacer. Amén. ¿Y sabe qué? El Señor me hacía sentir de que va a empezar a haber otro tipo de hermandad. Amén. Porque vamos a leer ahora todos juntos. Vamos a leer todos juntos
Hebreos 10, 24 y 25, por favor. Y ya con esto vamos a ir terminando. Dice así, preocupémonos, ¿quién? Más fuerte, hermano. Vamos de nuevo, preocupémonos. Muy bien, a fin de estimularlos al amor y buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo otros, algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pero volveme por favor un segundito al 24. Por favor, el 24. Dice, preocupémonos los unos por... Esta palabra preocupémonos en la versión original sale como cataneo. Y eso significa comprender, mirar o entender. Entonces, si pusiéramos el significado original sería, preocupémonos, entendamos los unos a los otros. Este es un lugar donde nos tenemos que comprender y entender. ¿Sabe por qué salió este mensaje? Le voy a ser sincero, ¿de dónde salió la raíz? Porque Pablo, el apóstol Pablo, me sigue sorprendiendo de dónde Dios lo sacó. ¿Usted sabe lo que es convivir o estar con alguien que asesinaba niños, grandes, jóvenes, por solamente pensar o tener otro tipo de fe diferente? Asesinaba gente. Él estuvo dando la orden y cerca de Esteban. Y Esteban antes de morir le dijo, Señor, la última palabra de Esteban fue así, que lo sale en los Hechos. Señor, por favor, no los culpes a ellos, sino perdonalos. Y Saulo estaba ahí, que era Pablo. Saulo veía a cristianos de ese calibre y los mataba. ¿Usted sabe lo que es realmente? Yo le vuelvo a decir, usted supóngase que ahora viene un asesino a este lugar, que mató hasta hace un ratito gente inocente. De verdad, porque es la realidad. ¿Qué habrá habido en ese corazón? ¿Y qué pasó de un Saulo, un asesino, un persecutor, a ese Pablo que empezó a ir a los gentiles, que empezó a llamar a otros hijitos, que amados, y fue un apóstol, el apóstol creo yo más grande registrado a la hora de evangelizar en la palabra? ¿Qué pasó de uno al otro? Y eso es lo que Dios me hablaba, eso es lo que la palabra no nos dice. Saulo tiene un encuentro con Cristo, ¿verdad? Pero de ahí a cuando él fue enviado a su primer misión a una de las islas con Bernabé, algo pasó. Dicen algunos estudios, estaba leyendo y estaba tratando de investigar, 3 años se calcula que Saulo, el asesino, luego de tener un encuentro con Dios, que va Cornelio y que va de repente se encuentra con Bernabé y se va con Bernabé, estuvo más o menos 3 años en el desierto de Siria, en una región de allí. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? 3 años. Y el punto de esto es, en esos 3 años, hermano mío, hubo que tener un cambio y un proceso de un asesino que usted se imagina, vuelvo a decir, no solamente piensa en el asesino, ¿cómo habrá sido el carácter de ese asesino? Humilde, manso, tierno, obediente. Tenía todo el poder, tenía el ejército, mandaba, iba, venía, para colmo estaba erradicado, documentado como romano, en la clase, digamos, que gobernaba, en la clase dominante en ese tiempo. ¿Cómo habrá sido? ¿Usted piensa que habrá sido fácil para Bernabé decirle otro día, bueno, Saulo, andá y prendete la leña? Yo calculo que una persona con tan fuerte carácter y determinación, a la hora de cambiar, tuvo procesos, hermano. No cambió de un día para otro. No registra la Biblia que de un día para otro se fue a predicar. Y en esos 3 años, él estuvo en un desierto. Él estuvo con Bernabé. Él estuvo en esa escuela. Él estuvo en ese hospital. Él estuvo en ese ejército. ¿Y qué le quiero decir con esto? Por eso la palabra dice, preocupémonos uno por los otros. Porque ahí tuvo que haber un Bernabé que oraba todos los días por él. ¿Usted piensa que en su carne Saulo no habrá querido volver a lo de antes?
¿Usted piensa que Saulo no se habrá levantado algún día o se habrá sacado de ira y se habrá vuelto loco? ¿Usted piensa que a Pablo no le costó empezar a respetar autoridad y escuchar y someterse y entender todo lo que es el mundo espiritual? ¿Usted piensa que a Saulo no le costó a Pablo cambiar su manera de pensar, de matar, al punto de matar a alguien a después amarlo? Hay una transformación. Y esta palabra en el versículo 24 que decía preocupémonos, por favor si lo puedes poner, era Hebreos 10:24. En ese preocupémonos los unos por los otros hace referencia a lo que Bernabé hizo con Pablo. Él lo acompañó, hermano. No fue un trato solamente con el Espíritu Santo. Hubo alguien que se preocupó por él. ¿Y sabe qué me hacía sentir el Señor? Esta palabra, preocupémonos. Comprendamos al otro. He estado estas semanas pasadas con mucha gente que dice a veces, no aguanto la gana de hacer esto. Me duele, me cuesta. Y a veces uno de lejos dice, vuelve a lo mismo porque quiere. Comprendamos. Esto es algo que yo he tenido que trabajar y comprendamos la situación. Quizá usted no está siendo enviado a predicar a otro lado. Capaz que usted está en el desierto. Y ese Saulo está muriendo y está empezando a levantarse el Pablo. ¿Sabe qué me hacía sentir en esta parte el Señor? Con esto voy terminando. Preocupémonos por el que está al lado. Es tiempo de empezar a comprender, empezar a amar, empezar a cuidar que no somos todos iguales. Otros tienen más carácter, otros tienen menos carácter, otros tienen más personalidad, otros tienen otro tipo de personalidad, otros están dejando vicios, otros están enfermos, hermano. Hay que conllevar una enfermedad. Y capaz que muchos de los que estamos acá están enfermos. Y no estoy hablando del alma, del cuerpo. Comprendámoslos. Gente que no puede salir de maldiciones económicas, comprendámoslo, por favor. Los unos a los otros, a fin de estimularlos el amor en las buenas obras. Comprendamos cuando alguien tenga un mal día. No lo hagamos mañoso, no le digamos que está perfecto, pero comprendámoslos. Hay gente que por rechazo se tiende a aislar. Comprendámoslos. He escuchado muchas veces decir, es un bicho raro que se queda solo, ahí hay que dejarlo solo. Comprendámoslos. No quieren estar solos. Está saliendo, está en el desierto, lleva 2 meses. Está con Bernabé trabajándose. No sé quién acá lleva menos de 3 años. Está aprendiendo, está avanzando, está creciendo. Comprendámonos. Las tentaciones están más fuertes que nunca. Comprendámoslo cuando se quede atrás. Eso es confraternidad. Vamos a buscarlo. Amén. Y por último, para de verdad cerrar esta parte, vamos a leer el último versículo en Gálatas 6, del 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y ¿qué? Comprendámoslo, que puede caer. Si alguno está dominado, si volvió a caer, si volvió al vicio, si volvió a esto, si volvió a aquello, comprendámoslo. Y dice, ayudémoslo a volver al camino. Capaz que hoy hay algunos que se nos han ido, hermano. ¿Qué dice la palabra acá? Dice, con humildad y con ternura. Tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Vamos al 2. Ayúdense a llevar los unos a los otros. ¿Qué cosa? Vamos nuevo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de ¿quién? Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿En qué lugar estás? Decirlo otra vez que está a tu lado. Estás en un lugar donde te van a ayudar a llevar la carga. Estás al lado de alguien que te va a ayudar a llevar tu carga. Es verdad que a veces hay una persona que dice, no aguanto este dolor. Yo voy con vos. Vamos a orar juntos, voy a estar orando por vos. Tomo la carga y empiezo a caminar con él. Estoy enfermo,
no aguanto esta carga, yo voy a estar orando por vos, te voy a estar acompañando, te voy a estar llamando, tomo la carga con vos. La responsabilidad de salir de ahí es mía, con el Señor. Pero acá dice, ayúdense a llevar las cargas de los otros, unos a los otros. Y eso me hablaba el Señor para hoy día. A veces hay cargas, hermano. El servicio a veces trae cargas. Capaz que estamos en muchos servicios y no dejemos el servicio. Pero aprovechemos la reunión, aprovechemos la iglesia para soltar las cargas. Usted no se siente con carga hoy, ayude a otros a soltar sus cargas. Usted capaz que hoy esté muy bien y lo felicito. Ayude a otro a llevar su carga, ore por otro. ¿Qué es llevar la carga? Orar por otro, preocuparme. Saber que de verdad está en una situación difícil económica, no le sale bien el trabajo, agarro algo, lo ayudo, lo bendigo. Está mal, necesita hablar, voy, me siento con él a tomarme un tiempo. Hay gente con la que me he sentado a charlar y no me ha hecho tan bien, no le he dicho nada. Porque hablan. Pero terminan y dicen, me ha hecho tan bien hablar con vos. Empecemos a agarrar la carga, hermano. Esto es la orden esta es la palabra que el apóstol Pablo le empieza a decir a la iglesia. Llevemos las cargas. Amén. Entonces le animo a que se ponga de pie. Bendecimos a todos aquellos que estén en las redes, que nos han estado acompañando en el día de hoy. Oramos para que toda carga y toda situación, por el poder de la palabra, el Señor comience a obrar. Los bendecimos. Y usted que está en este lugar, yo en esta noche había sentido hacer algo diferente. Quisiera invitar a toda la iglesia acá adelante. Todos los que quieran pasar, obviamente. No vamos a hacer un llamado para estar orando. Quisiera que pasáramos todos adelante. Las familias, si pueden pasar adelante, pasen en familia. Porque la palabra ya ha sido compartida. Mientras van pasando adelante, todos los que puedan, pasen adelante.